Navidad, Misa de Medianoche, del Evangelio de Lucas. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo cuando Quirino gobernaba de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea llamada Belén, pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos allí, les llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se le presentó, la gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman, miren, les doy una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al ángel, en ese momento, se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Es el comentario del padre Fernando Armelini, con palabras de alegría y esperanza. Feliz Navidad. El comienzo del texto evangélico que acabamos de escuchar es muy solemne. En el primer capítulo de su evangelio, Lucas ha introducido gente de poca monta: Zacarías, sacerdote del templo, su esposa Isabel, anciana, estéril, luego una muchacha de Nazaret, de unos 14 años, y su esposo, un joven de 18 años. Son personas que no cuentan para nada a los ojos del mundo. Pero luego entran en escena personajes de importancia y se comienza con el más grande de todos, César, el Augusto, el Sebastos, el sublime, el divino, que gobierna sobre toda la tierra. Y se puede dar el lujo de mandar a hacer un censo de todos sus súbditos, un censo que le daría información sobre con cuántos impuestos podría contar y de cuántos soldados apoyaban su poder, su dominio en todo el mundo. Este es el gran Octaviano. Todos dirigen su mirada hacia él, celebrado en todo el imperio por su audacia, habilidad, piedad, justicia. Luego de 80 años de guerra civil que había desangrado el imperio, él ha traído la paz. Es la época de oro de la historia de Roma, la paz augustea, cantada por Virgilio en la cuarta égloga. Paz que es armonía en todo el mundo. Virgilio la describe con imágenes campestres, donde florecen espigas doradas y racimos de uva rosada que cuelgan de vides selváticas, y la miel, el oro, el reino de Saturno. Octaviano es coronado emperador en el año 29 a.C. Como había logrado la paz en todo el mundo, hace construir el templo de Jano en el foro. El templo, que permaneció abierto durante la guerra, estaba ahora cerrado. No había por qué tenerlo abierto porque estaban en época de paz,
y como símbolo de todo esto en el 13 a.C. Por tanto, nos estamos avecinando al tiempo del nacimiento de Jesús. El Senado ha hecho construir un gran altar dedicado al dios Paz, el Ara Pacis, que fue inaugurado el año 9 a.C., por tanto, un año antes de la Anunciación a María. En la base de este altar hoy se encuentra el célebre Monumentum Ancyranum, donde se narran las gestas del emperador Augusto. Él mismo había pedido que estas res gestae fueran inscritas en 2 columnas de bronce que debían ser colocadas a la entrada en su mausoleo en Campo Marcio. Estas columnas fueron construidas, pero estas res gestae fueron después grabadas en las paredes de varios templos, especialmente en Asia Menor. El que nosotros conocemos mejor, el más famoso, es el de Monumentum Ancyranum, porque se encuentra en el templo de Ankara, en Turquía. En estos monumentos se hace memoria a 3 acontecimientos. Uno de ellos es el censo del año 8 a.C., el año de la Anunciación a María. Pero no es un censo universal. No se recuerdan otros censos, a excepción de los censos locales que él ha mandado hacer. Seguramente Augusto no hizo un censo universal. Con todo, a Lucas no le interesa la certidumbre histórica, sino el significado del censo. Lucas se sirve de la política del censo mandado por Augusto para presentar el poder de estos personajes en el mundo entero con la imagen de un censo universal. Esta es la grandeza de los poderes de este mundo. También David lo quiso hacer, pero le fue mal, porque luego vino una peste que el pueblo interpretó como un castigo de Dios. David no debió hacer un censo, porque en Israel el censo pertenece a Dios. Continúa el texto introduciendo un segundo personaje, Quirino, gobernador de Siria y del cercano Oriente, un personaje fuera de lo común. También a él lo conocemos muy bien por la historia contemporánea. Un soldado intrépido, según Tácito, un buen administrador. Todos iban a registrarse, cada uno en su propia ciudad. El recuerdo del censo no es tanto sobre el censo de Augusto, sino que el que lee el texto de Lucas es invitado a hacer una referencia al censo de David, un censo que no era agradable a Dios, porque en la Biblia solamente Dios puede censar. Lo que llama la atención es que en hebreo hay varias palabras que se utilizan para decir contar, al menos 4 o 5, pero ninguna palabra para indicar contar a la gente. Esto lo hacen los hombres, que cuentan. En la Biblia, cuando Dios quiere hacer un censo del pueblo, se emplea otra expresión, alzar la cabeza. Cuando Dios da la orden de hacer un censo, dice, levanten la cabeza la gente de mi pueblo. ¿Qué significa levantar la cabeza? Cuando se hacen los censos, los grandes de este mundo, la gente no levantaba la cabeza, la bajaba, la inclinaba. Cuando Dios hace su censo, dice, alza la cabeza, para decirle al hombre, tú no eres un número, yo me preocupo por ti. Uno de los más célebres rabinos medievales, cuando le preguntaron,
¿Por qué Dios hace tantos censos? Su respuesta fue, no para dominar sobre la gente, sino porque Él se preocupa para que a nadie le falte nada a ninguno de su pueblo. De hecho, se dice, alza la cabeza al hacer el censo, porque quiero ver tu cara. No eres un número, tú cuentas delante de Dios. No puedes ser contado porque recibiste la dignidad de hijo y por eso debes tener la cabeza levantada. No la bajes, no la inclines, porque tienes una dignidad que nadie puede violar. Tú no perteneces a nadie sino solo a Dios. Aquí están los dos poderes. Los poderes de este mundo que hace bajar la cabeza y domina a la gente. Este es el reino antiguo, el reino de las fieras, del poder y dominio sobre los demás. Ahora se da comienzo a un nuevo censo, el de un reino que no domina sobre nadie. Y cuando entre en escena el que introduce el nuevo reino del mundo, no será uno que cense, sino que sea censado. Es así como dan la vuelta a las grandezas. Y veremos cuál será la grandeza que cuenta, cuál será el reino que permanezca, que se perpetúe. ¿Será el reino de Augusto o será el reino que de frente a la gente no cuenta para nada, pero que es la verdadera grandeza delante de Dios? ¿Cuál será el registro importante? Nos preguntaremos. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, se habla de un censo que se realizará al final de la historia. El ángel que se presenta y pone el sello de Dios viviente sobre aquellos que son reconocidos como pertenecientes a lo que en el mundo era el reino de los fracasados, porque no han dominado sobre nadie, se hicieron siervos de los demás. Este no es el reino apreciado por el mundo. Pero ¿cuál será el reino que permanezca? ¿Cuál será la historia que permanezca? ¿Será aquella de los grandes de este mundo o será la historia de Dios? Los que reciban este sello sobre la frente son los que han construido la historia de Dios y que ha comenzado con aquel niño que no hizo ningún censo, ha partido de los últimos, se hizo censar. Continúan los personajes introducidos por Lucas. Luego de Quirino descendemos a José de Nazaret. Luego llega un cuarto personaje, una mujer que cuenta menos aún, María su esposa, que estaba embarazada. Esta es la gradación según los valores de este mundo. Luego llegará un quinto, un niño, más debajo de todos. Llegados a este punto, ¿qué quiere decir Lucas? El mensaje es muy claro. Según los criterios de este mundo, se comienza de Augusto, Quirino, José, María, el niño. Estas son las grandezas del mundo. Pero en la historia que permanece, este esquema viene dado vuelta. No solo que cambia un poco, cambia totalmente. El niño estará en lo más alto. El que se hizo último, esclavo de todos, será el verdaderamente grande a los ojos de Dios. Será el más importante en este censo, no el censo de Augusto. Mientras se encontraban allí, se cumplieron los días del parto. Es un detalle interesante. Nos hemos imaginado que llegan de improviso, no encuentran una casa donde albergarse. Estas son interpretaciones que hemos inventado nosotros. El texto dice, mientras se encontraban en aquel lugar, por tanto ya habían llegado antes. La historia de la gruta donde nació Jesús viene del siglo I. Ya Justino, a mitad del siglo II, dice que José no encontró un lugar donde albergarse en el pueblo y por eso encontró una gruta cerca de Belén. Y mientras estaban allá,
María dio a luz al Mesías y lo puso en un La storia della pesebre. grotta viene poi ripresa dal protoevangelo di Y la Giovanni, historia de la gruta se dall'origine retoma di en el Gerolamo che ha protoevangelio de creato poi Santiago, de nelle Orígenes, de grotte di Jerónimo, que Betlemme. vivió en las Però grutas de queste Belén. testimonianze non interessano a Pero Luca, estas diciamo. historias no le interesan a Lucas. Interessa a Luca Le che interesa decir a Betlemme que en Maria diede alla Belén luce il suo María figlio dio a primogenito. luz a su Che hijo cosa primogénito. significa? Perché richiama questo ¿Qué primogenito, significa? l'unico ¿Y por qué figlio dice che Maria ha avuto? primogénito? Perché lo chiama El único hijo. primogenito? Si María tuvo un solo hijo, Perché ¿por qué lo llaman lui fa primogénito? riferimento ai primogeniti. Porque In hace Israele referencia erano a los quelli che erano primogénitos de consacrati Israel. al Signore. Eran los Cosa consagrados al significa il Señor. verbo consacrare? Quando noi consacriamo ¿Qué un significa el verbo calice, consagrar? vuol dire che lo Cuando consagramos un riserviamo cáliz quiere per decir que il lo culto, reservamos non per para el altri culto servizi, è y no consacrare. para otros servicios. Consacrare il primogenito voleva Está dire consagrado. donarlo al Consagrar al Signore primogénito in quería modo decir da darlo al consegnarlo Señor para totalmente que alla se realizzazione realice del en disegno él che el Dio ha su di diseño que lui, Dios tiene alla sobre él, realizzazione della vocazione per la para la quale Dio l'ha inviato realización nel de la mondo. vocación por la cual Ecco, lo ha questo enviado al mundo. primogenito significa Este che Maria primogénito lo quiere consacra decir al que María Signore. lo consagra al Qui possiamo Señor. fare una breve Aquí riflessione su podemos questa hacer una breve consacrazione che i reflexión sobre figli esta consagración madri de los devono hijos fare al que las Signore. madres Maria deben è un hacer al modello per Señor. tutte le mamme. Sa che il María figlio es non un è modelo suo, para todas las è madres. stato Sabe affidato, que el hijo no es affinché suyo, lo consegni se le ha al encomendado progetto che Dio ha su di lui. para que lo reserve para el Mamma proyecto que è Dios chiamata a tiene sobre él. consacrare il Y toda proprio madre figlio está llamada a consagrar a al su hijo o Signore hija al Señor affinché para questo que el figlio niño o realizzi il niña disegno che Dio ha su di lui. La realice tentazione el delle diseño que Dios tiene mamme, sobre delle ellos. nonne o dei La nonni o dei tentación de las papà madres, los è quella abuelos, de di los padres impossessarsi, di es la tenere de per sé il figlio. posesionarse, No, de il figlio tenerlos va para sí. affidato a Dio. Los Se lo hijos si trattiene hay lo que si darlos a rovina, Dios. va consegnato al Si los disegno di Dio, retienen, anche van a la se ruina, può entregados para costare el diseño de vedere che Dios, il aunque figlio cueste non aceptar que los realizza i hijos sogni che no noi realicen avevamo. Noi sogni los da sueños que realizzare sono nosotros quelli di tenemos Dio. para ellos. Lo Los avvolse in sueños a fasce. realizar son los de Dios sobre ellos. Il racconto della nascita di Gesù è brevissimo, 2 Lo versetti. Ma envolvió come en mai pañales. La Luca narración del sottolinea tutti nacimiento de questi Jesús es dettagli? sumamente breve, Le solo 2 fasce versículos. su cui Pero si son muy ritorna, interesantes la todos los detalles que narra mangiatoia viene Lucas. richiamata per ben 3 volte. El pesebre se Che menciona cosa 3 ci vuol veces. dire? Los E pañales y le el pesebre se fasce sono mencionan 3 veces. certamente ¿Qué quiere decir? un'allusione al libro della sapienza, Son una quando in ilusión, questo libro viene ciertamente, al libro de la raccontata la sabiduría, nascita donde se del più narra el saggio degli nacimiento uomini, Salomone. del más sabio de Questo los hombres, racconto parla Salomón. proprio Allí se di narra come cómo arriva llega al al mondo mundo un uomo. un hombre, Anche il più grande degli uomini nasce allo aún stesso el modo. más grande de los E dice humanos, Salomone: nace de la io misma sono un uomo manera, mortale uguale a dice tutti, Salomón. discendente dal Soy primo un mortal, uomo. igual que todos, La mia carne è descendiente del stata primer hombre. modellata nel grembo Mi di mia carne ha madre sido nello modelada en el spazio di seno de 10 mi lune. madre durante Ho 10 preso lunas. consistenza nel sangue dal Tomé seme di un conciencia uomo e dal a partir de piacere la che tale sangre y persona. del semen de un hombre Alla y mia del placer que nascita acompaña anch'io ho el respirato sueño. l'aria comune. También yo he respirado Sono el aire caduto sulla común. terra dove tutti Estoy en soffrono la allo stesso tierra modo e come donde tutti todos sufren de la la misma mia manera prima voce y como fu todos, il mi pianto. primer voz Fui fue el allevato in llanto. fasce e circondato Fui di puesto fui en un allevato in pesebre fasce. donde Ecco me il cuidaron. richiamo di queste fasce in Es cui el avvolge il figlio pesebre di Maria. donde fue puesto el Hijo de María. Cosa ci vuol dire Lucas Luca? Vuol quiere dirci decir che non è nato que un no ha nacido Superman, è nato uno un che è uomo Superman, come noi. ha nacido E un hombre facendosi como uomo nosotros, ha assunto la y nostra haciéndose condizione hombre, in tutto, ha asumido nuestra compresa la condición en todo, mortalità. È incluida divenuto la mortalidad. mortale. L'Eterno El si è fatto Eterno se hizo mortale. mortal. E se lo ha fatto vuol dire che Y era si lo hizo, perso di quiere amore decir que per estaba noi. loco de Se amor Gesù non por fosse morto in nosotros. croce, sarebbe morto di Si vecchiaia, Jesús no hubiera sarebbe muerto en la morto di cruz, mortalità.
hubiese muerto de vejez, muerto de mortalidad, porque ni siquiera Dios puede hacer inmortal uno que está en la condición humana. Cuando el evangelista Juan dice que el Verbo se hizo carne, no quiere decir que se ha revestido de músculos, sino que ha asumido nuestra mortandad. Esta es la señal del inmenso amor que Dios tiene por el hombre. Y si Dios nos ama de esta manera, por tanto, ser humano es hermoso. Es tan hermoso que Dios se ha hecho Ninguna uno otra de religión nosotros. presenta a Dios Ninguna otra enamorado religión del hombre presenta como un la Dios nuestra. enamorado del María hombre lo ha como la puesto en nuestra. un pesebre. Es María lo también ha puesto en un una pesebre, referencia al principio de Isaías, cuando dice que el pueblo de Israel no reconoce a su propietario que es Dios. En cambio, el buey y el asno reconocen el pesebre de su patrón. Es también un reclamo para nosotros hoy, que debemos reconocer a nuestro Señor en ese pesebre. Él, sabiduría de Dios, quiere decir que en Él vemos el verdadero rostro de Dios. El hombre total, que no era Octaviano, es este niño que hará de toda su vida un don de amor y al final sintetizará toda su historia en un gesto. Me hice pan. Esta es mi historia. Alimento de vida para el que necesite de mi amor. Hoy estamos invitados a reconocer esta sabiduría de Dios, tal y como el buey y el asno reconocieron a su patrón, y que Israel no lo reconoció. Hoy nosotros lo reconocemos en ese pesebre. Es la sabiduría de Dios que se nos ofrece en alimentos, sabiduría de la cual debemos alimentarnos, porque el Hijo de Dios que está dentro de nosotros crece cuando nosotros asimilamos esta sabiduría que es Cristo. No había lugar para ellos en la morada, dice la traducción. Katalumai en griego. Se refiere, si fuese albergue sería otra palabra, xenodokeion. Y aquí dice Catalima. Esto no es el albergue. Debemos abandonar esa idea muy difundida de que José y María venían siendo rechazados de todas partes y por eso tuvieron que refugiarse en una gruta. No, esto es una ofensa a la hospitalidad semítica que es sagrada también hoy. Era impensable para los orientales rehusar la hospitalidad, especialmente a una mujer embarazada. Esto es impensable. El Kataluma era la habitación de la casa donde José y María habían sido recibidos. Detrás de esa habitación estaba la gruta, donde estaban los animales. Por tanto, no es improbable que detrás estuvieran el buey y el asno. Pero de esto no habla el Evangelio. ¿Qué quiere decir que no había lugar para ellos en el Kataluma? No era conveniente tuviese lugar en esa habitación que no ofrecía un mínimo de privacidad. Creo que todas las parturientas de aquel tiempo daban a luz en esta gruta, que era el lugar más reservado. Pero a Lucas le interesa este hecho por el pesebre, porque se nos invita a reconocer a nuestro Señor en ese niño que es sabiduría, que luego debe alimentar toda nuestra vida. Pongámonos de frente a este pesebre. Allí hay una declaración de amor de Dios por nosotros. La propuesta que nos hace de aceptarlo en nuestra vida, de unir totalmente nuestra vida a su propuesta del reino, que no es el reino de Augusto, al que pertenece el mundo entero, sino el de aquel que se hace censar por amor. ¿Qué nos dice este niño?
Es Dios que se presenta y dice, me hice uno como tú. Trata de entender lo mucho que te quiero. ¿Qué respuesta me vas a dar? Mira bien, si buscas a Dios fuera del cual enamorarte, fuerte del cual enamorarte, este no soy yo. Busca a otro Dios, porque yo soy débil, indefenso, tiemblo, tengo necesidad de las caricias de una madre y lloro. Este es nuestro Dios. O me aceptas o me rechazas. Si buscas un Dios fuerte, no soy yo. Como el enamorado que le dice a su muchacha, yo no soy rico. Si buscas a un rico, ese no soy yo. El niño nos dice, si buscas un Dios fuerte, debes buscarlo en otra parte. Si buscas un Dios omnipotente, no soy yo. Yo soy débil. No esperes de mí prodigios que resuelvan milagrosamente lo que tú mismo, luego de asimilar mi sabiduría, serás capaz de hacer. Si buscas un Dios que toma represalias con los que le desobedecen, no soy yo. Yo solamente amo y amo siempre. Hago el bien, no castigo a nadie. Un niño recién nacido no hace mal a nadie. No pensemos que cuando crezca tomará represalias contra los que se equivocan. No renegará nunca de aquellas declaraciones de amor incondicional que Dios ha hecho en este niño. Este no es un momento de paso poco glorioso de su revelación, un paréntesis infeliz y luego retoma su grande esplendor manifestando su poder con toda su fuerza. No, Dios permanecerá siempre con esta revelación. Debemos decidirnos. Este niño nos pregunta, ¿te agrado o no te agrado? Dios se ha presentado así y debemos darle nuestra adhesión o refutarla si preferimos a otro Dios. La segunda parte del Evangelio. Los pastores entran en escena. El evangelista Lucas ha narrado el nacimiento de Jesús en solo 2 versículos. Parece como si estuviera apurado para introducir a los pastores. Para nosotros los pastores en el pesebre son simpáticos, cariñosos, buenos, pero en la cultura de aquel tiempo eran exactamente lo opuesto. En el antiguo Medio Oriente se les llamaba los don nadie, que vienen de la montaña. Los súmeros decían que tenían la apariencia de hombre, pero su voz es del perro de la pradera. En Egipto se los llamaba los ladrones del monte. En otras culturas los llamaban los bandidos, depravados, personas insaciables. También en la Biblia, en el libro del Génesis, tenemos el desprecio por los pastores de parte de los egipcios. Todos los pastores de grey son abominables para los egipcios. También los israelitas despreciaban a los pastores porque se los consideraba al mismo nivel que los publicanos, personas impuras. No tenían la culpa, pues sus patrones les pagaban poco y por eso vivían del robo. Vivían una vida no muy diversa a de lo de los animales. No podían entrar en el templo para orar. No podían dar testimonio porque se los consideraban mentirosos, falsos, deshonestos, ladrones, violentos. Estos pastores velaban de noche, guardaban a su grey. Eran conscientes de que eran los últimos de todos, despreciados por todos. ¿Qué esperaban estos pastores? Lo que enseñaban los rabinos. Un día llegará el Mesías y destruirá a todos los que son impuros, publicanos, prostitutas, pastores. Los pastores eran de ver a los últimos. Escena de estos pastores que veían al aire libre en el campo es una información interesante. No se narra. Si se narra quiere decir que no es invierno porque los pastores velaban a cielo abierto desde marzo hasta finales de octubre.
Pero este es un detalle que no interesa. Lo que interesa decir es que son personas que están en la noche y por tanto tienen miedo a la luz, porque cuando llega la luz revelará sus miserias, sus impurezas. Pero esta luz llegará en la noche. Esta es la noche del mundo antiguo, del miedo, de las ideas caprichosas y vindicativas. También nosotros tenemos mucha oscuridad en la noche y esperamos que amanezca. Pero estos pastores tenían miedo que llegase el Mesías. Un ángel del Señor se presentó delante de ellos y la gloria del Señor los envolvió de luz. ¿Qué significa los envolvió en la luz? Los pastores esperaban caer fulminados. Al primer resplandor de luz debieron sentir miedo de muerte. Todo se acaba, somos los desgraciados. Si llega Dios con su Mesías, nos hace polvo. De hecho, dice el evangelista, que se asustaron sobremanera. No podía ser de otra manera. Sono spaventati di uno spavento grande, non poteva essere diverso. El ángel del Señor les dice, no tengan miedo. Literalmente, les traigo un anuncio de alegría y de una alegría grande. Los pastores no se lo esperaban. Esperaban ser fulminados. En vez de las saetas del cielo que los debía aniquilar, reciben la luz del amor incondicional de Dios. Esta es la gran noticia, que Dios no premia a los buenos y no castiga a los malos. Se presenta todo como una oferta de amor incondicional. Continúa el ángel. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador, Cristo Señor. Esta es la señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y reposado en un pesebre. Nuevamente, los pañales y el pesebre. Un niño como todos los demás, no un niño con aureola que hace prodigios. Si aquel niño hubiese hecho milagros, habríamos comenzado mal. No sería uno de nosotros. En vez, es uno de nosotros. Hará el camino que todos nosotros hacemos. No dará respuestas razonables a todos nuestros interrogantes, nuestros enigmas, al misterio de la vida. Vivirá nuestra condición humana a nuestro lado. Y con el ángel aparece una multitud del ejército celeste. No el ejército de Octaviano, sino el ejército del reino de Dios que canta gloria a Dios en lo más alto del cielo y paz en la tierra a los que ama el Señor. No a los hombres de buena voluntad, porque entonces comenzaríamos mal. No es que Dios ama solo a los de buena voluntad. Dios ama a todos, pero aquellos a quienes Dios ama tiene un significado especial. A los que Dios ama más que a los demás son los últimos del mundo. Aquellos que como estos pastores son marginados por todos porque son considerados no solamente alejados de la sociedad humana, sino también alejados de Dios. En cambio, el amor ha bajado del cielo partiendo de los últimos. Les deseo a todos una fiesta de Navidad auténtica, recibiendo este mensaje de amor incondicional que Dios tiene para la humanidad. Feliz Navidad para todos.